Hoy quiero que hagas algo diferente. Detén por un momento todo lo que estás haciendo. Respira profundo. Baja el volumen del ruido que te rodea, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un espejo. Acompáñame a ver esta historia de reflexión. Pero no la mires como un simple relato, mírala como si fuera tu propia vida hablándote en voz baja. Dicen que a veces necesitamos perdernos para entender hacia dónde vamos. Que a veces el golpe no llega para destruirnos, sino para despertarnos. Y esta historia habla justamente de eso, de decisiones, de silencios, de errores que pesan, y de segundas oportunidades que casi dejamos escapar. Tal vez al inicio pienses que no tiene nada que ver contigo. Pero espera, porque en algún punto vas a sentir que cada palabra toca algo muy personal. No es una historia larga, pero sí es una de esas que se quedan contigo. Así que quédate hasta el final, porque puede que hoy no estés aquí por casualidad. Aquí está el verdadero secreto del éxito. Y para revelártelo, necesito llevarte a una historia. Corría la mitad del siglo XX. En las tierras abrasadoras de California, interminables filas de viñedos pintaban el paisaje hasta donde la vista no alcanzaba. Bajo ese sol implacable trabajaba un muchacho. Todos lo llamaban el joven jornalero. Su rostro estaba curtido por el calor constante, sus manos ásperas y llenas de cicatrices que jamás terminaban de sanar. Vivía hacinado junto a decenas, quizás cientos, de trabajadores más, en habitaciones angostas con catres viejos y mantas delgadas que apenas resistían el frío de la madrugada. Cada día era idéntico al anterior. Despertaba con el eco de botas golpeando el suelo y murmullos de hombres agotados antes siquiera de empezar. Tomaba café con tortillas, se colocaba su sombrero desgastado, ajustaba las tijeras al cinturón y caminaba hacia los viñedos. Allí lo esperaba la voz más temida. «Más rápido, muchacho», ordenaba el patrón desde su caballo, con un látigo que chasqueaba en el aire, más para intimidar que para golpear. La uva no espera. El joven agachaba la cabeza. «Sí, señor». Nunca replicaba. Sabía que una palabra fuera de lugar podía dejarlo sin trabajo. Le pagaban por canasto. Y los canastos jamás parecían suficientes. Lo que ganaba apenas alcanzaba para frijoles, pan duro y, con suerte, algo de cebolla o chile. Por las noches, exhausto, se dejaba caer en su catre estrecho. Escuchaba la respiración pesada de sus compañeros. Todos iguales. Todos cansados. Todos resignados a vivir y morir bajo las órdenes del mismo hombre. Pero mientras trabajaba para otros, soñaba. Soñaba con un pedazo de tierra propio. Aunque fuera pequeño. Un lugar donde pudiera plantar sus propias vides y decir con orgullo, «Este es mi viñedo». Le dolía depender siempre de alguien más. Ese anhelo lo mantenía vivo, aunque también lo atormentaba. A veces recordaba a su madre. La veía en su memoria, arrodillada en la cocina humilde, orando en silencio. «Hijo», le decía, «la vida es dura, pero no permitas que te rompa. Si perseveras, Dios abrirá una puerta». Antes de dormir, repetía esas palabras como si fueran un escudo. El patrón notaba algo distinto en sus ojos. Y por eso lo atacaba más. «¿Un viñedo propio?», decía en voz alta para que todos escucharan. «Eso es para dueños, no para cortadores». Algunos compañeros reían por miedo. Otros por costumbre. «No sueñes tanto», le susurró uno. «El que sueña en el campo termina tropezando». El joven respondía apenas en un murmullo. «Algún día». El patrón imitaba su voz y soltaba carcajadas crueles. «Algún día te cansarás, muchacho. Y yo te diré que te lo advertí». Cada burla dolía. Pero también encendía algo dentro de él. Sabía que si escuchaba, se rendía. Si insistía, avanzaba. Eligió avanzar. Comenzó a ahorrar cada moneda como si fuera una semilla sagrada. Nada de botas nuevas. Nada de cantinas. Aunque lo invitaran. «Una noche no mata», decían levantando botellas. Él negaba con firmeza. «Si gasto hoy, pierdo mañana. Si guardo hoy, mañana compro tierra». Se reían de él. «Tierra es para los que nacen dueños», decían. Pero en silencio recordaba la voz de su madre. Lo poco, guardado con paciencia, se vuelve mucho. Cuando reunió un pequeño fajo de billetes arrugados, fue a ver a un hombre que vendía parcelas. «Quiero comprar un pedazo de tierra», dijo con determinación. El hombre contó el dinero y soltó una carcajada. «Con esto no compras ni la cerca. Es lo que tengo. Trabajo duro». «Entonces trabaja el doble y vuelve cuando seas alguien», respondió empujándolo. El joven salió con el estómago revuelto. Quiso llorar, pero se contuvo. Después intentó en el banco.
El edificio olía a tinta y papeles nuevos. Todo allí parecía recordarle que no pertenecía. Necesito un pequeño préstamo, dijo con voz temblorosa. ¿Puedo pagar mes a mes? ¿Propiedades? Ninguna. ¿Garantías? Ninguna. El libro se cerró de golpe. Sin algo que perder, no hay trato. Esa vez sí lloró. En silencio, escondiendo el rostro en la manta áspera. Dios, dame una oportunidad, susurró. Y en su interior escuchó la voz de su madre. Aunque cierren puertas, no dejes de tocar. Meses después, decidió arriesgarse. Rentó una franja de tierra que todos consideraban inútil. Agrietada. Seca. Muerta. Es barata porque no da nada, le advirtió el viejo que se la ofreció. El joven tomó un puñado de tierra polvosa. Dará. Trabajó sin descanso. Arrancó maleza hasta sangrar. Enderezó postes torcidos. Reparó cercas viejas. Llevó agua en baldes, gota a gota. Al principio brotaron pequeñas hojas verdes. Su corazón se llenó de esperanza. Pero luego el canal falló. El agua llegaba mal o no llegaba. Los brotes se secaron. Los pájaros devoraron lo poco que sobrevivía. El patrón apareció otra vez. Te lo dije. Naciste para cortar, no para cultivar. Estoy aprendiendo, respondió el joven. Aprende a obedecer, contestó el patrón antes de marcharse. El joven volvió a trabajar para otros, pero cada noche regresaba a su franja. Se sentaba frente a la tierra seca y murmuraba. Aguanta, yo también aguanto. Volvió a ahorrar. Volvió a intentar. Compró parras débiles que nadie quería. No prenden, le advirtieron. Él las miró con fe. Prenderán. Las regaba con una paciencia casi sagrada, aunque sus manos temblaran por el cansancio. En su interior todavía ardía la esperanza. Pero aquel invierno volvió a golpear con crueldad. Una helada cayó sobre el campo como un manto de muerte. Al amanecer, las hojas amanecieron oscuras, quemadas por el hielo. Al tocarlas, se rompían como cristal frágil. El patrón apareció otra vez. Se inclinó, tomó una hoja marchita y la dejó caer con desdén. Esto no es para ti, sentenció con frialdad. Acepta lo que eres. El joven no respondió. Recogió las plantas secas y las enterró con cuidado, como si despidiera pequeños sueños rotos. Luego alzó la mirada al cielo gris. Las lágrimas le ardían, pero las contuvo. Esa noche fue distinta. Al regresar al cuarto, la derrota le pesaba como una piedra en el pecho. El sombrero cayó al suelo. Se sentó en el catre, los codos sobre las rodillas, la mandíbula temblando. Las burlas del patrón retumbaban en su mente. Naciste para obedecer. Se cubrió los oídos, pero la voz seguía ahí. Y entonces, en medio de ese eco doloroso, escuchó otra voz. Familiar. La de su madre. Hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocar. Alguna se abrirá. Cerró los ojos y esta vez no se contuvo. Las lágrimas corrieron libres. Cayó de rodillas y oró con el corazón quebrado. Señor, ya no puedo más. Dame una oportunidad, aunque sea pequeña. Entre el llanto, algo volvió a encenderse. Se levantó con el rostro hinchado y contó sus últimas monedas. Eran pocas, pero no eran nada. Días después escuchó rumores entre los trabajadores. Existía una franja olvidada junto a un canal viejo. Tierra dura, salitrosa, cubierta de piedras. Nadie la quería. Fue a verla. El suelo crujía bajo sus botas. Se agachó, tomó tierra entre los dedos. Entre la sal y la roca aún percibió un leve rastro de vida. Si respiras, te ayudaré, murmuró. Encontró al dueño. ¿La vende? Sí. Nadie la quiere. Mostró su dinero arrugado, húmedo de tanto esconderlo. Es poco, pero es todo lo que tengo. El hombre suspiró. Si te atreves, es tuya. Se dieron la mano. Ahí comenzó la verdadera lucha. Sin más herramientas que sus manos y su fe, retiró piedra tras piedra. Algunas enormes, pesadas como culpas antiguas. Las cargaba sobre la espalda hasta despejar el terreno. Instaló postes. Tensó alambres. Abrió surcos para que el agua, aunque escasa, alcanzara cada raíz. Compró pocas plantas, pero fuertes. Las cuidaba con devoción. Les hablaba. Resistan, yo también resisto. Espantó pájaros, podó en el momento justo, arrancó maleza hasta terminar doblado por el dolor. El patrón pasaba de vez en cuando. Ya no se burlaba tanto. Nunca vi a alguien hablarle así a la tierra, comentó un día. Si la tierra me escucha,
responde, contestó el joven. Pasaron estaciones. Los tallos crecieron. Las hojas se abrieron. Y un día aparecieron pequeños racimos. Los contempló como si fueran milagros diminutos. Esperó. No los cortó antes de tiempo. Dejó que el sol hiciera su parte. El aroma dulce comenzó a llenar el aire. Los racimos se volvieron pesados, intensos, vivos. Una mañana, el patrón llegó caminando. Se detuvo incrédulo. Aquí no había nada. Ahora sí, respondió el joven. Llegó la cosecha. Con las primeras luces del amanecer, afiló sus tijeras y sostuvo el primer racimo como si sostuviera su propio destino. Con un corte firme, lo depositó en la canasta. Uno tras otro, los cajones se llenaron. Algunos compañeros lo ayudaron, no por dinero, sino por respeto. Cuando el camión estuvo listo, no pidió permiso. No buscó aprobación. Llevó su producción directamente al comprador. En la bodega, impregnada de olor a madera y vino, el hombre probó las uvas. Las examinó con atención. Dulces, firmes, limpias. ¿De quién son? El joven levantó la cabeza. Mías. De mi viñedo. El comprador sonrió. El precio que ofreció fue justo. Más que justo. El joven cerró los ojos un instante. Gracias, Dios. Días después, el comprador comentó al patrón sobre aquel joven y su extraordinaria uva. El patrón guardó silencio. Por dentro ardía. Aquel jornalero al que había despreciado estaba siendo reconocido por otros. Una tarde apareció en el terreno, caminando despacio. El joven seguía trabajando. No se levantó. El patrón se detuvo. Buen trabajo. Gracias. Hubo un silencio pesado. Me equivoqué contigo, admitió el patrón finalmente. Extendió la mano. El joven la estrechó con firmeza. No hicieron falta más palabras. Al anochecer, sentado frente a su viñedo, el joven respiró el aroma dulce de la cosecha y pensó, si me hubiera rendido, nada de esto existiría. Recordó la voz de su madre. Aunque te cierren puertas, sigue tocando. La verdad era clara. La vida muchas veces se parece a esa tierra seca donde nadie apuesta nada. Muchos abandonan porque creen que su destino ya está escrito. Pero el éxito no llega al que se queja, ni al que espera sin actuar. Llega al que insiste. Al que vuelve a levantarse con lágrimas en los ojos. Al que siembra esperanza donde otros solo ven desierto. Porque perseverar no es solo resistir. Es avanzar hasta que la puerta correcta finalmente se abra. Como está escrito en Evangelio de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La clave siempre fue la misma. No dejar de tocar.